esta es la segunda clase y vamos a ver las instituciones en Santa Fe durante el periodo colonial. La bibliografía que usamos para esta clase y que tienen sugerida por si quieren consultar y leer es bibliografía del profesor Barriera, que les dio la clase pasada, la primera clase, y están ahí en el Dropbox que tienen en la plataforma. Son 3 lecturas más que nada, un libro de Darío Barriera que se llama Tras las huellas de un territorio, perdón, un capítulo de un libro, Tras las huellas de un territorio, 1513-1794, otro libro de él que es su tesis de doctorado, Abrir puertas a la tierra, que también ahí tienen para leer el capítulo 4 de ese libro. Y después está La nueva historia de Santa Fe, que fue una serie de tomos que salió por la editorial Prohistoria en conjunto con el diario La Capital, que ahí, bueno, en esos tomos se recorre, digamos, la historia de Santa Fe desde el periodo prehispánico hasta la actualidad. Así que, bueno, también pueden leer de ahí lo que vamos a trabajar hoy. Para poder dar cuenta sobre la historia institucional de Santa Fe, primero tendríamos que acordar, digamos, qué entendemos por Santa Fe. Y en ese acuerdo hay elementos que hay que reconocer y que Santa Fe no siempre fue igual, ni su territorio, inclusive su nombre también ha cambiado. En esta clase nos vamos a concentrar, digamos, en la historia de la ciudad de Santa Fe, una ciudad que fue fundada por europeos en el siglo XVI. Y su importancia no radica solamente en que esta ciudad es la actual capital de la provincia del mismo nombre, sino que vamos a explicar en esta clase y en la clase siguiente cómo en torno a esta ciudad y su campaña se va a organizar lo que va a ser después la provincia en el siglo XIX. Este proceso de transición, digamos, de ciudad a provincia es un proceso complejo, no es un proceso unívoco, es un proceso que implicó avances, retrocesos, proyectos en disputa, algunos se impusieron y otros no. Entonces, por eso sería válido preguntarse por qué en un contexto determinado, que es a principios del siglo XIX, va a resultar legítimo que estas ciudades se arroguen prerrogativas soberanas, ¿no? ¿Por qué, ante la ausencia de un soberano, es decir, del rey de España, quienes van a asumir ese rol soberano van a ser estas ciudades coloniales? Esto también se explica si revisamos la historia previa, ¿no? Debemos ver cómo se conformaron estas ciudades coloniales a partir de prestar atención a la organización de los gobiernos de esas ciudades. Y en esta dimensión vamos a rescatar no solamente la materialidad urbana, sino también vamos a pensar en la ciudad como un cuerpo político que se institucionalizó a partir de un cabildo. Un cabildo que se entendía como la reunión de vecinos y que eran ellos quienes tomaban las decisiones sobre los asuntos locales. Perdón. Ahí entró la profe, no sé si se le habrá solucionado el tema. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Hola, bueno. Ay, perdón. No, está bien, no hay problema.
déjame que termine con esta idea, así vos podés arrancar con el concepto de equipamiento político del territorio y no interrumpimos tanto. Digo, hoy vamos a revisar inclusive algunas nociones y conceptos que ya el profesor Barriera les había planteado en la clase anterior, justamente para pensar en cómo se organiza no solamente la ciudad, sino cómo esta ciudad organiza, digamos, el territorio, organiza, mejor dicho, el espacio, ¿no?, en un territorio. Bueno, y ahí le cedo la palabra a mi compañera para que les explique un poco este concepto de equipamiento político del territorio. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Paula Polimene, les pido muchísimas disculpas por la demora, me jugó en contra la tecnología y la cuestión técnica en el día de hoy. Como decía mi compañera Celeste, vamos a recuperar esa categoría que ya fue introducida por Darío, es una categoría de hecho que ha acuñado él en su investigación. La idea de recuperar esta categoría de equipamiento político del territorio para pensar los procesos y las creaciones institucionales a las cuales nos vamos a referir hoy, tiene que ver con un gesto propio del quehacer historiográfico, que es el de no solamente concentrarnos e intentar establecer una secuencia de hechos cronológica, sino de ofrecer algún intento de interpretación y de comprensión sobre esa secuencia de hechos. En este sentido, digamos, las categorías son utilizadas como si fueran una suerte de lentes que nos colocamos para adoptar otra perspectiva sobre los hechos. De la misma manera, podríamos decir, haciendo un parangón con el quehacer de otros científicos, en que alguien que toma un microscopio, por ejemplo yo como profesora de historia, si observo a través del microscopio una muestra, por ejemplo, de coronavirus, por decir algo bien actual, probablemente solo pueda ver, porque me falta el conocimiento técnico especializado, solo pueda ver pequeñas partículas que se mueven y que ni siquiera tengo los términos precisos para describirlas. Pero si es un bioquímico el que hace esa observación, o un médico, alguien que tiene una formación idónea en esa materia, evidentemente va a poder dar cuenta de fenómenos que para mí no son visibles. Con la historia sucede lo mismo. Entonces, la metáfora me parece que puede ser significativa porque respecto, por ejemplo, de estos procesos de equipamiento político del territorio y en particular de lo que vamos a ver a continuación, de todas las implicancias de la fundación de núcleos urbanos, digamos, lo que nos interesa no es solamente establecer una secuencia en la que un hombre de procedencia vizcaína, llamado Juan de Garay, procedente de Asunción, fundó una ciudad en nombre de los Reyes Católicos, sino que a través de la categoría de equipamiento político del territorio, cuando nos colocamos, digamos, estos lentes, vamos a tratar de dar cuenta de cómo esa secuencia de hechos se hilvanaba con un sentido, que es el de producir la europeización de ese espacio. Es decir, de reorganizarlo políticamente bajo la clave y la lógica de la tradición europea de pensar la espacialidad y de territorializar. Es decir, por eso nos parecía importante también hacer una distinción en cuanto a los conceptos, que cuando nos referimos a lo largo de la clase a extensiones, estamos pensando en un recorte de la superficie terrestre sobre el cual no recae ningún tipo de organización. Cuando sobre ese recorte de la superficie terrestre recae una organización de tipo social, de diversa índole puede ser esta organización, a eso lo denominamos espacio. Y cuando las relaciones que organizan ese espacio son peculiares, son de un tipo particular, como son las relaciones políticas, es decir, que implican la sujeción terrestre a una autoridad determinada, estamos hablando de territorio. Uy.
Bien, bueno, se le cortó, pero justo puedo continuar yo. Uno de los dispositivos indispensables en este equipamiento político del territorio fue la ciudad. Y la ciudad fue justamente el dispositivo de conquista y colonización española, ¿no? Un concepto de ciudad que implica varios aspectos. Por un lado, entender la ciudad justamente como una tecnología transformadora de ese paisaje, una tecnología que organiza ese espacio transformándolo en un territorio. Pero también como un dispositivo, como decía Paula, de espacialización que significó europeizar, occidentalizar un espacio, ¿no? En este caso, el espacio santafesino. Entendiendo a esta ciudad como un núcleo de organización de la vida en policía. La ciudad era entendida como la organización de una población en policía. Es decir, que este asentamiento urbano se va a organizar a partir de un centro que va a representar todos los símbolos de la religión, el gobierno y la justicia. Pero además, la ciudad es importante como mojón de dominación. Y en un sentido militar, la ciudad lo que hace es justamente asegurar estos territorios conquistados. Pero para comprender del todo la importancia de esta ciudad como dispositivo de conquista, nos proponemos pensarla también a partir de dos aspectos. Por un lado, entender la ciudad en tanto urbis supone entenderla en su forma física, ¿no? Digamos, las ciudades hispanoamericanas se organizaron bajo una forma de planta hipodámica, conocida también como cuadrícula o damero, y también, digamos, pensarla en tanto forma social, ¿no? Como esta ciudad formada por un conjunto de vecinos organizados como un cuerpo político representado por el cabildo, ¿no? En un cabildo que va a ser la sede de justicia y gobierno. En esta diapositiva, como ven, es un plano, está representado lo que significa construir una ciudad bajo una planta hipodámica o en forma de damero. Estas ciudades se construyen a partir de calles que forman ángulos rectos y por lo tanto manzanas rectangulares, y están ordenadas sobre todo a partir de dos ejes. Un eje que va de norte a sur, denominado cardo, y otro eje que va de este a oeste, denominado decumanus. En esa intersección de ambos ejes se va a establecer, digamos, el centro de la ciudad con su plaza, que en muchos lugares se la denominan plaza de armas. Nosotros ahora no tenemos la costumbre de denominarla de ese modo, pero en otros lugares en otras ciudades hispanoamericanas todavía la siguen llamando plaza de armas. Este modelo de planta urbana cuadriculada en forma de damero es un modelo urbano romano. Es un modelo que usaban los romanos en los territorios conquistados para organizar estas nuevas urbes. Ahora bien, esto en cuanto a su forma física. Si nosotros ahora hacemos foco en la ciudad entendida en tanto civitas, supone entenderla, como dijimos, desde una perspectiva, desde su formación social y organizada como cuerpo político. La ciudad, para esta cultura política hispánica, fue justamente el lugar por excelencia para la sede de la justicia y la política. Ahora, ¿cómo se instituían estas ciudades? A través
bueno, perdón, antes de avanzar, esta, digamos, si esta es una planta, digamos, de lo que era una ciudad romana, acá tenemos, no sé si se alcanza a ver, podría, a ver si lo puedo agrandar. Sí, no, no me deja agrandarlo. Bueno, después igual esto puede quedar cargado en la plataforma, así que lo pueden ver en más detalle. Este es un plano de la ciudad de Santa Fe la Vieja. Esta es la plaza de armas, es la plaza central. El cabildo, que está en esta ubicación, y la iglesia en esta otra ubicación. Ahora vamos a ver bien cómo se van a ubicar las instituciones más importantes en la planta urbana. Entonces, esta fundación es el acto que instituye a la ciudad y tiene componentes jurídicos, pero también tiene componentes simbólicos esta fundación de ciudades. La fundación de ciudades fue una potestad, digamos, que otorgó el rey de España a sus adelantados justamente para establecer, como decíamos antes, mojones de conquista en estos nuevos territorios. Y esta ceremonia de fundación supone varios elementos o varios pasos. Primero que nada, el otorgamiento de un nombre, el nombrar el espacio que se va a conquistar. Y en ese sentido, digamos, el nombre tiene mecanismos de justamente o gestos de apropiación de ese espacio por parte de estos conquistadores. El nombre de Santa Fe, por ejemplo, hace referencia a la fe católica y es un nombre emblema, digamos, del triunfo de esa fe católica sobre estos pueblos considerados herejes, ¿no? Pero además, los conquistadores en muchas oportunidades nombraron sitios y ciudades con topónimos que hacían referencia a su lugar natal. Por ejemplo, Santa Fe de la Nueva Vizcaya, digamos, haciendo referencia al lugar natal de quien fue el fundador de Santa Fe, Juan de Garay. Una vez nombrado este espacio, se va a señalar, digamos, la plaza central, ¿no? Como habíamos visto, voy a volver se señala la plaza central. En medio de ese emplazamiento se va a instalar el rollo de la justicia y a su alrededor los principales edificios, ¿no? Como les había mostrado, el cabildo y la iglesia principal. Justamente los exponentes de este cuerpo político. Acá hay una imagen, es una réplica del rollo de la justicia en Santa Fe la Vieja, y esto es una imagen del acta de fundación de la ciudad de Santa Fe. Un acta de fundación que es un documento importantísimo en este acto simbólico, porque es en ese documento donde se instituye la costumbre de la ciudad. Pero además la ciudad es importante para poder transformar los soldados de la hueste que acompañan al conquistador en estos vecinos que van a conformar el cabildo, ¿no? ¿Cómo se hace esa transformación, ese pasaje de soldado a vecino? A partir del otorgamiento de solares, de chacras y de estancias. Solares, chacras y estancias, solares y chacras que se van a establecer alrededor, digamos, de la plaza en forma de círculos concéntricos, donde los más cercanos a la plaza son los vecinos con mayor prominencia y así, digamos, de menor jerarquía se establecen más lejos de la plaza. Para comprender la institución
principal de la ciudad, que es el cabildo, es decir, la reunión de vecinos, también tenemos que entender qué significa ser vecino. Y ser vecino es una condición jurídica. Una condición jurídica que supone tanto derechos como obligaciones. Derechos que suponen la posesión de tierras, la participación en el gobierno local, la aportación de armas y también el disfrute de bienes comunales de la ciudad. Pero por el otro lado, supone obligaciones por parte del vecino que tienen que ver con tener una casa poblada. Tener una casa poblada significa formar una familia, con el objetivo de establecerse en ese lugar y sostener, digamos, lo que habíamos llamado este mojón de conquista. Pero también otra de las obligaciones es una obligación de defender ese nuevo territorio conquistado. Y por eso estos vecinos también son parte de la milicia urbana. Esta condición de vecino no es una condición hereditaria, y por esto también no todos los pobladores de la ciudad son considerados vecinos, ¿no? La ciudad se compone por una multiplicidad de pobladores que tienen una diferencia jurídica entre sí, y son justamente los vecinos los que pueden participar en el ámbito de la toma de decisiones, como es el cabildo. Por lo tanto, como veníamos diciendo, a ver si no me pierdo en el Power, ahí está. Por lo tanto, como decíamos, el cabildo es esta reunión de vecinos, una reunión de vecinos que es la que se va a encargar de tomar las decisiones y la administración de los recursos de la ciudad. ¿Cómo está formado este cabildo? Primero que se forma a partir de 2 alcaldes ordinarios, uno de primer voto y uno de segundo voto, alcaldes que van a ser los encargados del poder de justicia, del ejercicio de justicia en la ciudad, pero también está formado, acompañando a estos alcaldes, por 6 regidores y funcionarios reales. Regidores y funcionarios reales que son justamente los encargados de regir la ciudad, de administrar los recursos de esta ciudad. Esto es en el ámbito urbano, pero también la ciudad tiene su campaña, es decir, donde se van a establecer las estancias de los vecinos. Y esta campaña también va a tener sus oficiales designados específicamente para ello. El alcalde de la hermandad. Este alcalde de la hermandad va a ser el que tenga jurisdicción sobre esta campaña. ¿Cómo es la elección, digamos, de los capitulares, de los alcaldes, de los regidores? Se van a elegir anualmente y los miembros salientes son los que proponen a sus propios reemplazantes. No es una elección abierta hacia todos los vecinos. Bien, nosotros hasta acá hablamos de cómo se organiza la ciudad. Ahora, esta ciudad también pertenecía a otros ámbitos territoriales más amplios, y la jurisdicción de Santa Fe, en ese sentido, va a estar incorporada a una jurisdicción más amplia, que es la del Virreinato del Perú, creado en 1542, cuya capital es Lima. Este Virreinato del Perú estaba integrado por otros territorios, como las gobernaciones de Nueva Castilla, Nueva Toledo, la provincia del Esteco, la provincia de Chile, y la gobernación del Paraguay y Río de la Plata. Esta gobernación fue fundada por Pedro de Mendoza a partir de una capitulación. Capitulación es un contrato que establecía la corona con el adelantado, con el conquistador, con el propósito de delegar el gobierno de los nuevos territorios conquistados en la cabeza de este adelantado.
Esta gobernación del Paraguay Río de la Plata, a la cual pertenecía la ciudad de Santa Fe, tenía una extensión enorme e incluso fue llamada provincia gigante de las Indias por la gran extensión que abarcaba esta gobernación. Y justamente la extensión de esta gobernación implicaba problemas para poder administrar todo este territorio, un problema que empezó a gestar la idea de dividir esta gobernación justamente para facilitar la gestión jurisdiccional de esta región. Pero además, esta idea de dividir esta gobernación enorme que incluía el Paraguay y el Río de la Plata, tiene que ver con la importancia que el puerto de Buenos Aires va a empezar a jugar en el transcurso, digamos, del siglo XVII, y esta importancia del puerto de Buenos Aires, sumada a esta extensión enorme de la gobernación, lleva, digamos, a 1617, al rey Felipe III, a la decisión de dividir esta enorme gobernación en dos, en la gobernación del Paraguay y la gobernación del Río de la Plata. Entonces sí, a partir de ese momento, de 1617, la jurisdicción de Santa Fe va a quedar, digamos, adscrita a la gobernación de Buenos Aires. Lo que vemos acá es lo que se denomina jurisdicciones sobreimpresas, digamos. Hay una superposición de jurisdicciones, hay una dependencia de la ciudad de Santa Fe hacia distintas jurisdicciones. Por un lado, la jurisdicción de la gobernación de Buenos Aires, del Río de la Plata; por otro lado, la jurisdicción del Virreinato del Perú. Digamos, todas estas diferentes jurisdicciones tenían injerencia en decisiones, digamos, que tenían que ver con los territorios de la ciudad de Santa Fe. Bien, no sé si mi colega solucionó sus problemas técnicos. ¿Estás ahí, Paula? Sí, creo que sí. Si me escuchan, yo te estuve escuchando. Perfecto. Perdón. Porque yo voy hablando y por ahí me olvido de ir pasándoles el PowerPoint. Esto es un poco para mostrarle, digamos, cómo se fue conformando esta organización territorial a partir de los virreinatos y gobernaciones, ¿no? El virreinato es la jurisdicción mayor y las gobernaciones es la división interna de esos virreinatos. Acá, digamos, tienen el mapa con los virreinatos y acá está, digamos, la división más pequeña en distintas gobernaciones. Exacto. Y eso sería la distribución o el organigrama de la organización política para los siglos XVI y XVII. Es decir, sí, mientras la corona estuvo bajo el reinado de los Austrias, porque después esto vamos a ver que con el advenimiento de los Borbones al trono hispánico, esto sufrió modificaciones. Fue uno de los aspectos que los Borbones reformaron. Pero es interesante para ver eso porque, como les comentaba Celeste recién, cuando estamos pensando en clave de creación institucional, es decir, en los modos en que se dio esa sociedad para resolver la toma de decisiones vinculantes, la toma de decisiones que involucraban aspectos sobre la distribución de los recursos materiales y simbólicos, la cultura jurídica y política en la que se tomaban este tipo de decisiones es sustantivamente diferente de la cultura política estatal en la que nos encontramos nosotros hoy día. Entonces, una de las peculiaridades de esa cultura jurídica y política de la monarquía hispánica tiene que ver con esta superposición. Es decir, que no existe una división taxativa entre las jurisdicciones que excluya la potestad de un oficial a expensas de otro, sino que sobre la ciudad de Santa Fe
los alcaldes de primer y segundo voto tenían a su cargo la administración de justicia ordinaria, pero el gobernador o su delegado, el denominado teniente de gobernador, también tenía silla en el cabildo, es decir, tenía la potestad de administrar justicia en nombre del rey, y también podía hacerlo el virrey, y a esto habría que sumar otras divisiones que tienen que ver con las jurisdicciones de las reales audiencias, que eran los tribunales, digamos, de apelación, de una instancia superior. Sí, esto también nos da la posibilidad de entender, digamos, que los estados nacionales no son una creación desde siempre, sino que hubo otras configuraciones territoriales y cómo estas instituciones, entendidas como equipamiento político de ese territorio, van perfilando y configurando configurando fronteras y límites, ¿no? Límites que son, como ven en los mapas, muy distintos a lo que hoy nosotros tenemos como límite, que son los estados nacionales, digamos, ¿no? Son jurisdicciones mucho más grandes, con otra división, digo, para pensar de cómo a lo largo de la historia, si bien nosotros hoy decimos, bueno, provincia de Santa Fe, entender que este territorio no siempre fue la provincia de Santa Fe, que tuvo otro nombre, que tuvo otros límites, otro recorte espacial, ¿no? Entender que también los procesos espaciales son procesos históricos. Bien, sí, Pau. Sí, y además lo que iba a sumar a lo que venías diciendo vos es que para este periodo evidentemente estamos dando cuenta del equipamiento político que tiene como eje la ciudad de Santa Fe, porque comprender, digamos, las peculiares potestades que tenían las ciudades en torno al gobierno local, que trascendía el casco urbano, como vos decías recién, y abarcaba también las campañas circundantes de ese casco urbano, nos va a servir para comprender en la clase próxima y en las sucesivas también cómo se va conformando una entidad de tipo provincial a partir de esa ciudad. Vamos a dar cuenta de los elementos que constituyen a la vida política local en este momento, porque solamente de ese modo vamos a poder comprender que a principios del siglo XIX, ante un contexto político peculiar, como fue la ausencia del rey por las invasiones napoleónicas, puedan haber sido justamente las ciudades las que asumieron las prerrogativas soberanas. Es decir, ¿por qué fue posible que las ciudades asumieran el gobierno en nombre del rey? Bueno, justamente por toda esta tradición política, por esta cultura jurídica, en donde la capacidad de gobernar la jurisdicción de la ciudad pasaba por el cuerpo capitular, que era el cuerpo político por excelencia, digamos, de la monarquía hispánica. Sí, que sin ser un experto, digamos, ni un historiador, si uno recorre los nombres que tienen en la actualidad las provincias, remiten en general a sus capitales. Y sus capitales justamente eran esas ciudades coloniales, esas primeras ciudades coloniales fundadas, ¿no? La ciudad de Santa Fe, y después la provincia toma ese mismo nombre. Lo mismo pasa con Córdoba, digamos, todas las provincias del territorio argentino van a tomar el nombre, digamos, de las primeras ciudades fundadas en esos espacios. Sí, en torno de las cuales se constituyeron las unidades provinciales, en varios casos. Bueno, yo quería referirme ahora un poco, recuperar algunas nociones de lo que dijo Darío en la primera clase sobre la vida en policía. Para eso vamos a apelar a un autor muy conocido, que es Foucault, que fue en unas conferencias que dictó en el Collège de France, que advierte que el término policía adquirió el significado que le otorgamos hoy día recién a fines del siglo XVIII, y que hasta entonces remitía a la vida en comunidad. Vivir en policía significaba, hasta el siglo XVIII, vivir en comunidad. Y remitía, por ende, a un conjunto de mecanismos a través de los cuales se asegurara ese orden, el orden de la comunidad coexistente. Se asegurara también el crecimiento canalizado de las riquezas y las condiciones de mantenimiento de la salud en un sentido social.
Policía se empleaba hasta entonces para hablar del resultado positivo del buen gobierno de un territorio. Gobernar y guardia de la comunidad eran los pilares sobre los cuales se asentaba la vida en policía. Todo lo que servía al mantenimiento de ese buen orden de la comunidad, a regir y regular la coexistencia de los hombres entre sí, atañía a lo que se denominaba función policial de gobierno. Es decir, no existía una institución específica, escindida del cabildo, para el caso local, que diferenciara la función policial de las otras de gobierno y justicia. La administración de justicia, en este contexto, constituía la función medular de lo que se entendía como buen gobierno. Un buen gobierno era un gobierno justo. Y la administración de justicia, como comentábamos antes, no constituía una función privativa de un único oficio, sino que eran muchos los agentes dotados con potestades judiciales y que se superponían y muchas veces entraban en conflicto entre sí. En este momento, el tipo de justicia que administraban, por ejemplo, estos alcaldes capitulares, era una justicia que se entendía como distributiva, que tenía como objetivo primordial dar a cada quien lo que le correspondía según su estatus social, respetando los privilegios de cada grupo. Y esto es muy importante porque tenemos que tener presente que en este momento estamos hablando de una sociedad de tipo corporativa, es decir, que no existe la igualdad jurídica de los individuos, sino que cada individuo valía en relación con el grupo al que pertenecía. Y que ese status quo debía ser asegurado por la Administración de Justicia. Es decir, se entendía que ante la aparición de un conflicto entre vecinos o moradores de una ciudad o de su campaña, se había producido una ruptura de esa estabilidad del orden. Una ruptura que incluso tenía características trascendentales, porque el orden era divino. Estamos hablando de una sociedad que no solamente era corporativa, sino que era confesional. Era una comunidad política en donde no se podía escindir lo político de lo religioso. Entonces, la facultad del juez, en cualquiera de esas instancias, estaba vinculada con lo que, según su leal saber y entender, así es como aparecen los documentos, es decir, según su criterio propio, formado en esa comunidad, pudiera asegurar y restituir la equidad en los casos en los que se hubiera visto conmocionada. Es por esto que muchos autores nos hablan de que para este momento lo que existe es una justicia de jueces y no una justicia de leyes, que es lo que va a sobrevenir con el liberalismo. Porque los jueces en este momento tienden sobre todo a la composición, no tratando de ajustarse a un corpus jurídico sistemático y coherente, sino valiéndose de diferentes recursos normativos que tenían disponibles en cada una de esas jurisdicciones para restablecer el equilibrio social que se había visto alterado. Por esto también es que podemos decir que es un gobierno de jueces, porque cada una de las autoridades tenía justamente como potestad principal la administración de justicia. En este sentido, perdón, Pau, sí. En este sentido, digo, la costumbre de cada lugar, por eso decíamos, bueno, cuando se funda una ciudad y se realiza el acta fundacional, es un acto donde se instituye también la costumbre de esa ciudad. La costumbre tenía, digamos, tenía relevancia como ley, ¿no? La costumbre era tomada, digamos, inclusive en determinados conflictos por encima, digamos, de una real cédula. Sí, era invocada como argumento legal. Como argumento legal, tal cual. El objetivo principal del buen gobierno era lograr el bien común. Velar por el bien común quedaba constreñido al beneficio del denominado pueblo, de la comunidad, que no era otra que la parte sana y principal de esa sociedad.
lo que algunos autores denominan élite, digamos, del grupo dirigente. Los vecinos de la ciudad, recuerden que no todos los habitantes de la ciudad tenían esta condición jurídica, sino solo la parte preeminente de la misma, y los padres de familia. Es decir, no hay que identificar en este contexto bien común con solidaridad social, sino con una gracia derivada de la pertenencia a un estatus particular. Así, las atribuciones judiciales de cada una de estas autoridades locales tenían sobre todo la tarea de restablecer el orden allí donde se había roto, en tanto la función se quebrara. Esa sería, digamos, una distinción que va emergiendo. Para el periodo que estamos estudiando, entonces, la noción de policía se entiende como una tecnología de gobierno, no en términos de institución, sino como una técnica que supone un conjunto de tareas múltiples y diversas que se resumen en velar por ese bien común. Las denominadas causas de policía, es decir, los asuntos que atañen a la función policial, se refieren a la regulación de asuntos tan diversos como la moralidad, los movimientos de la población, es decir, los traslados y el comportamiento en los caminos, el orden edilicio, la vigilancia de la mendicidad y el vagabundeo, el control de los abastos, pulperías, la regulación de los juegos, de las fiestas, la limpieza urbana e incluso el ornato, la belleza de la ciudad. Esa multiplicidad de tareas se reunía en torno al objetivo de resguardar el orden público y preservar las buenas costumbres de cada lugar. Cuidar el bien común también significaba perseguir a los delincuentes, sobre todo para evitar, como decía recién, que llegaran a la comisión del delito. Los oficiales que comprendían esta función policial eran múltiples y tenían, digamos, como principal atributo el conocimiento de los pobladores sobre los cuales tenían la capacidad de administrar justicia. Es decir, un poco esto que comentaba recién Celeste, el conocimiento de primera mano de aquellas personas a las cuales debían gobernar, de sus costumbres, de los vínculos sociales que tramaban la sociedad local. Por eso, cuando nos referimos, y lo vamos a hacer un poco más detalladamente a continuación, a agentes que desempeñaban esta función policial en una sociedad antiguo régimen, estamos pensando en un gobierno y en una justicia de proximidad, es decir, cara a cara. A diferencia, por ejemplo, de las características que se esperaban de los oidores, que eran los jueces de la Real Audiencia. En esos casos, el ideal del juez, una figura que se denominaba por entonces iudex perfectus, aspiraba a que el juez de una Real Audiencia estuviera desvinculado de la comunidad sobre la cual administraba justicia. Es decir, que no tuviera ningún tipo de relación ni familiar ni económica con aquellos sobre los cuales después tendría que administrar justicia, porque se entendía que este distanciamiento de la comunidad iba a redundar en su imparcialidad a la hora de pronunciarse ante un conflicto. En cambio, para los agentes que desempeñaban funciones judiciales se esperaba lo contrario, que sean próximos a la comunidad. Y no solamente que sean próximos, que fueran figuras de la propia comunidad los que resultaban investidos con estas funciones de justicia menor o de funciones policiales. Porque se esperaba que en caso de un conflicto actuaran como mediadores, como componedores entre los vecinos y habitantes del lugar. Y que eso solamente iba a tener la capacidad de hacerlo aquel que conociera a la población sobre la cual tenía que administrar justicia o intervenir en caso de algún tipo de desorden. Entonces, a continuación vamos a dar cuenta de cuáles fueron algunos de estos oficios que asumieron funciones policiales, tanto en el ámbito urbano como en la campaña circundante, es decir, en los entornos rurales de la ciudad. Es importante considerar
como ya repetimos bastante, pero no me canso de decirlo porque es una de las cuestiones que más va a costar desandar después de la Revolución de Mayo, es esta cuestión de la superposición de funciones. Es decir, que la función policial no fue desempeñada exclusivamente por ningún cargo en particular en este momento, sino que fueron varios en el periodo revisado quienes asumieron tal aspecto del gobierno, incluso de manera simultánea. Pero también es importante considerar que la función policial no era la única función de los oficios que vamos a comentar a continuación. Es decir, que esa función se sumaba a la regencia de diferentes aspectos, a la administración de justicia, fundamentalmente en el ejercicio de la jurisdicción. Primeramente voy a reseñar dos oficios que están bastante relacionados, que son el de alguacil y alguacil mayor. Según las leyes castellanas recopiladas en las partidas, el alguacil era un oficial que en ciudades o villas se encargaba de apresar a los reos por mandato del rey o de algún otro justicia mayor. Si bien no poseía jurisdicción ordinaria, es decir, no podía administrar justicia en primera instancia, ejercía una función que estaba claramente vinculada con la actividad judicial en una faceta más ejecutiva. Un alguacil podía iniciar un pleito criminal y debía ejecutar todo tipo de mandamientos civiles, así como órdenes de ejecución o encarcelamiento de personas. Entre sus competencias estaba la de ocuparse de las cárceles, que tampoco constituían por entonces instituciones específicas, sino que en general se trataba de alguna pieza que estaba adosada al mismo cabildo. También estaba habilitado para actuar en los casos de comisión de delito infraganti. Otras normativas recogidas en la nueva recopilación de leyes de Indias también subrayaba el rol de policía y de ejecución y sentencias para este oficio. Es decir, es refrendado este carácter en normativa posterior. Respecto del alguacil mayor, en América existió una variada gradación de alguaciles mayores, cuya jerarquía dependía de la institución en la cual ejercían el oficio, como los alguaciles mayores de audiencia, que fueron superiores jerárquicamente respecto de los de las ciudades o villas. El título de alguacil mayor se sumaba a los que tenían, por ejemplo, los adelantados y gobernadores. Por ejemplo, sobre Juan de Garay recibió el título en Asunción antes de fundar Santa Fe por delegación, es decir, se le otorga el título de lugarteniente de adelantado y este venía como adosado con el de alguacil mayor para incrementar las potestades jurisdiccionales de Garay sobre el territorio fundado. Los alguaciles mayores tenían participación, voz y voto en el cabildo. Eran los encargados en la ciudad de ejecutar las ordenanzas de buen gobierno, de prender a quienes la justicia ordinaria mandara prender, intervenir también en los juegos organizados en la vía pública. En América, el oficio de alguacil mayor era un oficio venal, es decir, que se podía comprar, se ponía a la venta en una subasta pública. Si bien existían algunas prohibiciones al respecto y sobre todo muchas reticencias sociales sobre el hecho de que un oficio que estaba encargado de la administración de justicia pudiera ser comprado. Pero en diferentes coyunturas, durante el reinado de los Austrias, este tipo de oficios se vendió en subasta pública, justificado por una necesidad recaudatoria, podríamos decir, de hacerse más recursos por parte de la corona. En Santa Fe, por su parte, el oficio de alguacil las secas, que podríamos decir alguacil menor, fue creado en 1575 en el contexto de un levantamiento indígena ante una situación apremiante en términos defensivos, porque faltaban hombres armados. Entonces, la respuesta institucional que se organiza es la creación de este oficio. Al año siguiente, en 1576, fue ejercido por uno de los capitulares y desde 1578, si bien la normativa preveía que los cabildos designaran alguaciles menores en el Río de la Plata,
los títulos fueron emitidos por gobernadores o por los tenientes de gobernadores, es decir, por los delegados que el gobernador tenía en las ciudades, lo cual era vivido por parte de los miembros del cuerpo capitular, del cabildo, como una intromisión de esa autoridad superior en el gobierno de la ciudad. Pero era algo, digamos, perfectamente posible por esta sobreimpresión jurisdiccional de la que venimos tratando de dar cuenta. El otro oficio al que me quería referir es el alcalde de la hermandad, que era quien administraba justicia en la campaña circundante a la ciudad. Siguiendo la tradición castellana, el Cabildo de Santa Fe, desde 1616, designó a 2 oficiales para atender a los denominados yermos y despoblados, es decir, a los entornos rurales de la ciudad, que se encontraban fuera del trazado urbano, de esta cuadrícula de la que hablaba Celeste al comienzo, pero sujetas a la jurisdicción del Cabildo. Recuerdan que cuando Celeste hablaba del ritual de fundación de la ciudad, uno de los componentes de ese ritual tenía que ver con que el fundador estableciera los términos de la jurisdicción, es decir, el alcance geográfico de la jurisdicción de esa ciudad. En el caso de Santa Fe, los términos rurales son muy amplios, de hecho, hacia el este trascendían el río Paraná, llegando hasta el río Uruguay, es decir, hasta el último cuarto del siglo XVIII, el conjunto del territorio que hoy constituye la provincia de Entre Ríos formaba parte del entorno rural del Cabildo de Santa Fe. Y por tanto debía ser atendido por este oficial, el alcalde de la hermandad. Lo mismo el pago de los arroyos que se encontraba al sur, donde actualmente está Rosario. Era primeramente el entorno rural de Santa Fe. Y también era atendido por un alcalde de la hermandad. Al principio, cuando se comenzó con esta designación en el siglo XVII, se designaban 2 alcaldes de la hermandad para el conjunto de los territorios rurales, pero no se definía en el acta del cabildo, que se hacía en cada reunión un acta, no se definía cuál de los alcaldes iba a ir a cada lugar, ni siquiera se establecía que uno iba a ir a cada lugar. Esto recién empezó a suceder en 1725, donde quedaron registros en las actas del Cabildo, que uno de los alcaldes de la hermandad designados tendría jurisdicción sobre el pago de los arroyos, es decir, al sur de la ciudad de Santa Fe, mientras que el otro tendría jurisdicción en la otra banda del Paraná, lo que se denominaba pueblo de bajada, donde ahora está Paraná. Estos agentes reunían diversas funciones que hacían al gobierno de los campos. Se ocupaban fundamentalmente de supervisar en orden, de contener los excesos entre la población, vigilando la conducta de los denominados vagos y malentretenidos, y de administrar justicia, baja justicia, justicia menor, se dice, en ciertos conflictos que se produjeran entre los pobladores de esos entornos rurales. Tenían competencia sobre las disputas de tipo civil de poca monta, es decir, cuando la disputa no superara los 50 pesos, por ejemplo, en pleitos sobre ganado, sobre mejor derecho a un terreno, en el deslinde de terrenos, así como en la baja justicia criminal, cuando eran casos como hurtos o heridas en el marco de peleas. El tipo de justicia que administraban era una justicia oral, in situ, sumaria, es decir, tendiente a la composición entre las partes. Una de sus funciones principales era justamente la mediación. Cuando lo que atendían era una causa criminal grave, como un homicidio, actuaban simplemente como sumariantes del juez ordinario. Es decir, se apersonaban, pero luego elevaban la causa a los alcaldes del cabildo, que eran los que llevaban adelante la administración de justicia ordinaria de primera instancia. Y muchas veces también se ocupaban de aprender y remitir a los acusados a la ciudad. A las funciones mencionadas se sumaban otras funciones que eran desempeñadas en comisión, es decir, eran tareas delegadas específicamente por parte de los jueces ordinarios en situaciones puntuales. También tenían funciones de patrullaje que desempeñaban acompañados de una cuadrilla, en general vecinos del lugar armados.
El nombramiento de estos alcaldes de la hermandad se decidía anualmente por parte del Cabildo, es decir, en la reunión anual en la que se designaban nuevos miembros del Cabildo, se designaban estos nuevos alcaldes de la hermandad, si bien no tenían ni voz ni voto en la reunión capitular. Algunas veces ni siquiera tenían la dignidad necesaria para ingresar al recinto. Y debían ser confirmados por el gobernador. Los requisitos para la designación de estos alcaldes de la hermandad eran ser natural de alguno de los reinos de Castilla, tener residencia en el lugar en el que se lo elegía y preferentemente ser benemérito. Estos eran los mismos requisitos que pesaban sobre el resto de los miembros del Cabildo. Pero a los alcaldes de la hermandad se los exceptuaba de otro requisito que era importante, que era el de saber leer y escribir. En las leyes de Indias no estaba permitida la reelección de estos agentes de baja justicia, pero nosotros podemos constatar en las actas del Cabildo que muchas veces la elección recaía sobre la misma persona recurrentemente, y esto tenía que ver con que muchas veces quienes eran designados como alcaldes de la hermandad no aceptaban hacerse cargo del oficio. Y esto es porque este oficio, y esta es una diferencia muy importante con los funcionarios del Estado posterior, el oficio era una carga, es decir, comportaba una obligación del vecino asumir el desarrollo de esa función en el tiempo asignado. Y por esto no iba a percibir ningún tipo de renta. Con lo cual, para algún vecino de esas campañas rurales, asumir el oficio de alcalde de la hermandad suponía descuidar durante un año sus tareas en el cultivo o en incluso sus relaciones comerciales si fueran comerciantes. Con lo cual, para mucha gente, asumir este tipo de funciones no resultaba atractivo en ciertas áreas marginales del imperio, como era la campaña de Santa Fe. En otras áreas sí, esto es más redituable, porque supone posicionarse mejor, sobre todo en la persecución de información que les venía bien a lo mejor para sus negocios personales. Estos jueces eran legos, es decir, no tenían una formación letrada en leyes, sino que actuaban e intervenían en las disputas en las que tenían competencia a partir de un conocimiento práctico de la normativa y sobre todo de las costumbres del lugar. Y por último, quería mencionar que también existía la figura del alcalde provincial de la hermandad, que era un oficio venal creado por Real Cédula en 1631, que en Santa Fe se compresa en 1649, y que tenía jurisdicción y competencia sobre la misma población y los mismos delitos que el alcalde de la hermandad, pero se colocaba por encima del alcalde de la hermandad. Tenía como una preeminencia social mayor. Y por esto podía tener voz y voto también en la reunión del Cabildo. Bien. Bueno, y como decíamos desde el inicio, que la idea, digamos, de la clase es un poco dar cuenta de que la formación del espacio, digamos, no siempre fue igual y que se fue reconfigurando a lo largo de la historia, es que yo me voy les voy a describir ahora un poco cuáles son estas transformaciones que se van a dar a partir del siglo XVIII. A principios del siglo XVIII ingresa a la corona española una nueva dinastía, y que son los Borbones. Una vez que ingresa esta nueva dinastía, comienza, digamos, un periodo de transformaciones profundas en las concepciones que se tenían del gobierno y sobre todo del gobierno de los territorios ultramarinos, es decir, de los territorios americanos. Es por eso que el primer rey Borbón, Felipe V, va a elaborar una agenda con reformas que se dan sobre todo en el área de gobierno y en la administración de lo militar y de Hacienda. Son dos pilares fundamentales en las reformas borbónicas, tanto la defensa de estos territorios ultramarinos como la administración de los recursos generados en estos territorios que iban hacia la península.
Las medidas proyectadas, estas medidas reformadoras proyectadas por el rey Borbón, partían de un diagnóstico que señalan dos cuestiones. Como les decía, el resolver la defensa de estos territorios que estaban a merced de otras potencias competidoras, como por ejemplo Inglaterra y Francia, pero también, digamos, resolver el tema de la creciente criollización del control de los gobiernos locales. ¿Qué quiere decir? Estos españoles nacidos en América que comienzan a controlar los resortes de gobierno de las ciudades, de los gobiernos locales, desplazando, digamos, a los peninsulares. Por otra parte, porque, digamos, cada vez son mayores, es mayoría la población criolla que la población peninsular. Por lo tanto, el eje principal de estas reformas que plantean los Borbones es justamente poder recuperar la autoridad del monarca sobre estos territorios americanos que habían, digamos, una autoridad que se había perdido en manos justamente de estos españoles americanos, como lo llamaban, pero sobre todo, digamos, poder volver a controlar bajo la mano real los valiosos recursos económicos que América aportaba a la península. Para esto voy a reseñar algunas breves reformas, pero que están íntimamente vinculadas al tema que nos convoca hoy, que es justamente el gobierno de Santa Fe. Primeramente, tenemos que hacer referencia a un cambio en el perfil de la gobernación de Buenos Aires. La gobernación de Buenos Aires, que había ganado, como habíamos dicho, ¿no?, en el transcurso del siglo XVII, el puerto de Buenos Aires había ganado relevancia porque se convirtió, digamos, en un puerto de drenaje de la plata potosina, de la plata que venía del Cerro Rico de Potosí. Pero esta gobernación va tomando importancia no solamente por esto, sino porque justamente se constituye una gobernación de frontera, una gobernación que debe cuidar de la defensa de los territorios españoles frente al avance de portugueses y de los portugueses en alianza, digamos, con los ingleses, ¿no?, con la corona inglesa. Y por esta razón, digamos, la gobernación de Buenos Aires se va a convertir en una gobernación militar. ¿De qué manera? El rey Felipe V comienza a designar para esta gobernación de Buenos Aires gobernadores con una amplia trayectoria militar, que además, digamos, es una trayectoria militar que comprueba la fidelidad que este militar tiene hacia la causa, digamos, de la monarquía borbónica, sobre todo teniendo en cuenta que este rey Borbón asume la corona española después de haberse librado una guerra entre los mismos súbditos de la corona, porque, digamos, había partidarios de distintos bandos, digamos, el último rey español antes de este Borbón no deja descendencia, y eso genera una disputa entre bandos, y bueno, finalmente gana el bando Borbón, y bueno, son justamente estos militares que luchan en esta guerra de sucesión que van a ser nombrados como premio también en distintas gobernaciones y en distintos cargos políticos en los territorios americanos. Pero no solamente tenemos que hablar sobre el perfil que va a asumir esta gobernación y estos gobernadores borbónicos, sino que también las reformas borbónicas van a suponer una nueva reconfiguración espacial, una nueva reconfiguración territorial, perdón,
a partir de la creación de nuevas instituciones, a partir de la creación de nuevos equipamientos políticos en el territorio. Y estas medidas son, por un lado, la creación del Virreinato del Río de la Plata, en 1776, y, digamos, a partir de la Real Ordenanza de Intendentes, digamos, subdividir estos virreinatos en unidades jurisdiccionales menores que van a reemplazar a las antiguas gobernaciones y que se van a llamar intendencias. El Virreinato del Río de la Plata, si lo pensamos en función de estos tópicos de defensa y hacienda, que son las dos aristas que quiere atacar fuertemente estas reformas, la creación del virreinato hay que verla no como el inicio de algo diferente, sino como la culminación, como la institucionalización justamente de esta preeminencia que va asumiendo Buenos Aires en el concierto internacional, ¿no? En esa disputa entre las potencias de la corona inglesa y la corona española por estos territorios americanos. La ciudad de Santa Fe va a quedar ya no bajo la jurisdicción del Virreinato del Perú, como veíamos acá, sino que la ciudad de Santa Fe va a quedar subordinada a la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, quien va a tener injerencia en decisiones respecto de la ciudad va a ser justamente el virrey, digamos, del Río de la Plata y no ya el del Virreinato del Perú. La Real Ordenanza de Intendentes no preveía solamente la subdivisión de los virreinatos en unidades menores, como dijimos, las intendencias, sino que también contemplaron un intento de escisión de funciones de gobierno. Sobre todo, digamos, es un primer intento en separar algo que, como venía diciendo Paula, esta cuestión de que no había una separación entre justicia y policía, no había una separación entre gobierno y administración de los recursos económicos. Digo, estas reformas borbónicas son un primer intento de poder escindir las funciones de gobierno, sobre todo justamente en el manejo de la hacienda. Y una de las figuras nuevas que introduce las reformas borbónicas es el comandante de armas y el subdelegado de la Real Hacienda y Guerra. Va a dejar sin efecto, digamos, el oficio de teniente de gobernador y va a reemplazar, este teniente de gobernador va a ser reemplazado por dos oficiales diferentes, que es el comandante de armas, como había dicho, y el subdelegado de Hacienda y Guerra, justamente este último encargado de la administración de los recursos económicos de la ciudad y de la guerra en la ciudad de Santa Fe. Sigue en manos de los cabildos la administración de la justicia ordinaria, aunque estos nuevos funcionarios, comandante de armas y subdelegado de la Real Hacienda, recortan algunas de las funciones capitulares originales, ¿no? Como, bueno, quienes tenían el control del manejo de los recursos económicos eran funcionarios reales, pero que pertenecían, digamos, eran los propios regidores del cabildo y que ahora, digamos, esta administración se va a sacar de manos de esos regidores. De este modo, los funcionarios de la corona se van a empezar a inmiscuir en las decisiones concejiles y a controlar estos recursos económicos de los cuerpos y, por lo tanto, como decía, restringir estas competencias territoriales de los alcaldes en materia judicial, sobre todo. Con esta Real Ordenanza de Intendentes que se implementa en 1782, la monarquía va a impulsar esta reconfiguración territorial que tiene que ver
por un lado, con la creación del nuevo virreinato, pero, digamos, algo que no preveía o no estipulaba claramente esta Real Cédula de Intendentes era la justicia de los campos. Y la justicia de los campos, es decir, la justicia de la campaña, va a seguir quedando en manos de los cabildos. Y en este sentido, lo que va a empezar a suceder es un incremento en el nombramiento de jueces para la campaña. Jueces que van a ser denominados comisionados o jueces pedáneos. Una estrategia de nombramiento que un historiador portugués lo definió como miniaturización del espacio, digamos, ¿no? Achicar las distancias entre los gobernados y los gobernantes. Y esto se debe a que justamente en el siglo XVIII se registra un incremento notable de la población, pero también un incremento de la movilización de población. Y esto hace, digamos, necesaria esta designación de nuevos jueces para poder, digamos, controlar el ámbito de la campaña. La movilidad... Sí, perdón. Una cosita, perdón, sobre lo que estabas diciendo. Sí. Me parece importante cuando estamos pensando en clave de creación institucional, que la multiplicación de estos jueces rurales vino de la mano de la demanda de quienes hasta entonces eran jueces rurales. Las actas del Cabildo están llenas de quejas elevadas por los alcaldes de la hermandad respecto a que tenían que cubrir extensos territorios y que no daban abasto, que la conflictividad justamente por esta población que estaba en aumento en las campañas y que era muy móvil, estaba incrementándose, que había muchas disputas, por ejemplo, sobre el ganado y que ellos no daban esto. Entonces son los propios alcaldes de la hermandad los que solicitan por favor que se designen auxiliares, otros oficiales que vengan a tener sus mismas potestades y que le permitan cubrir mejor esa campaña. Y lo que también se registran son quejas de los pobladores. Eso iba a decir, no solamente de los propios alcaldes de la hermandad, sino de los mismos vecinos, pobladores de la campaña. Exacto, reclamando la presencia del cabildo. Sobre todo teniendo en cuenta que durante el siglo XVIII, digamos, la campaña santafesina va a experimentar lo que se denomina una expansión ganadera, digamos, ¿no? Entonces, digo, estos jueces pedáneos y comisionados son un reclamo, no solamente del alcalde de la hermandad, sino de la propia vecindad de la campaña, para poder solucionar un problema frecuente que era, por ejemplo, el ataque de los grupos indígenas y el robo, digamos, que estos grupos indígenas hacían del ganado, ¿no? Y sobre todo también, digamos, ¿no?, de estos permanentes ataques de los grupos indígenas, también lo que hacen es empezar a querer correr las fronteras de la campaña, ¿no? Entonces digo, son reclamos, por un lado, de los propios oficiales, es decir, los alcaldes de la hermandad, pero de los propios vecinos de la campaña que necesitan, digamos, resguardar estos ganados que estaban, digamos, justamente en un crecimiento, digamos, de su economía, y por lo tanto debían resguardar esas haciendas. Pero no solamente un dispositivo o un nuevo equipamiento de este territorio consistió en el nombramiento de estos jueces pedáneos y comisionados, sino que también estas designaciones fueron acompañadas de la fundación de reducciones, digamos, porque si uno de los embates que sufría la campaña santafesina era justamente estos ataques de los indígenas, había que necesariamente resolver el problema indígena de alguna manera. Uno de los dispositivos, digamos, uno de los dispositivos usados para poder empezar a resolver la conflictividad indígena fue justamente la fundación de reducciones que quedó a cargo de la Compañía de Jesús, ¿no?, de los jesuitas. Y en relación también a esta, digo, no solamente
este achicamiento del espacio, este acercamiento entre gobernados y gobernantes se da a partir del nombramiento de estos nuevos jueces, de la fundación de reducciones, sino también desde el punto de vista religioso, también acompaña este proceso político a partir de la creación de nuevos curatos. El curato de Bajada, el curato de Arroyos y el curato de Coronda, son, digamos, creaciones de jurisdicciones religiosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con también el rol de control social que cumple la Iglesia, ¿no? Que cumple la función eclesiástica. Ahora sí me gustaría detenerme un poco, porque mencionamos, ¿no?, el tema de los alcaldes pedáneos y de los jueces comisionados, pero un poco quería detallar cuáles eran las funciones, ¿no? Y estos jueces pedáneos y comisionados van a constituirse en un principio como auxiliares de los alcaldes de la hermandad, pero en el transcurso del tiempo estas necesidades de control sobre la campaña van a ser asociar la jurisdicción de estos nuevos jueces a un territorio específico. Digo, su función no va a estar asociada a un conflicto en particular, delegado por el alcalde de la hermandad o por el cabildo, sino que le van a asignar una jurisdicción, un espacio preciso para el ejercicio de su función judicial y policial, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta esto, no solamente ejercen una función policial, sino que también ejercen una función judicial, porque todavía estas dos funciones no están separadas como después en la conformación de los estados nacionales. Si nosotros vemos en números cuál fue la evolución, la multiplicación de estos jueces, podemos hacernos una idea de cuán chica empezó a ser la distancia, ¿no?, entre estos jueces y la población que debían controlar. Si para 1784 tenemos 3 alcaldes de la hermandad, el de Bajada, el de los Arroyos y el de Coronda, para 1789 tenemos 7, los tres alcaldes de la hermandad, más jueces pedáneos y comisionados. Para 1791 va a haber 12, para el 92 va a haber 15, para 1802, 38, y para 1808, 42. Vemos cómo se multiplica, al multiplicarse la cantidad de jueces pedáneos y comisionados, se va achicando cada vez más el control de esa jurisdicción. ¿Cuáles eran las funciones? Cuidar el orden, velar, digamos, por la paz en la campaña, pero también perseguir y apresar ladrones y gente perniciosa. Justamente esto que decía Paula hace un rato, ¿no? Esta población flotante, estos nuevos migrantes que vienen de otras ciudades, eran vistos muchas veces por la élite santafesina, por los vecinos de la campaña, como vagos y mal entretenidos, ¿no? Y ahí es cuando comienza a asociarse también la vagancia, digamos, comienza a verse la vagancia como un delito, ¿no? Pero no solamente las transformaciones y el aumento del equipamiento político del territorio se dio en la campaña, sino que también se dio en la jurisdicción urbana. Y acá tenemos una nueva figura, que es la figura del alcalde de barrio. Es una figura que fue estudiada principalmente en el marco de la historia de la policía, como una figura que estaba sujeta al control social, pero que sin embargo es interesante, como venimos viendo a lo largo de la clase,
no verla exclusivamente con respecto, digamos, a una función policial, sino verla en un marco más amplio que tiene que ver con un oficio que pertenece a instituciones judiciales y administrativas, ¿no? Este alcalde de barrio se trata de una baja magistratura urbana. Su primera designación fue en 1793. Para el caso de Rosario fue muy posterior, fue en 1823, y esto tiene que ver con la designación de Rosario como villa. Y la iniciativa de su creación también, digamos, coincide con las mismas necesidades de los habitantes de la campaña, ¿no? Fue por iniciativa de los jueces pedáneos, pero también fue una demanda de los propios vecinos de la ciudad que, digamos, veían como necesario el control de las poblaciones urbanas, ¿no? Sobre todo del control de población forastera, de estos migrantes que vienen de otras ciudades y muchas veces se instalan en la campaña, pero muchas otras permanecen en la ciudad. Entonces, ¿cuáles eran sus tareas? Por un lado, ser auxiliares de justicia para obrar, al igual que los alguaciles en la campaña, para obrar in situ, ¿no? En delitos infraganti, cuando se encuentra el delincuente en el hecho preciso. También otra de las obligaciones que tenía el alcalde de barrio era notificar sobre los desórdenes a los jueces ordinarios, es decir, a los alcaldes del cabildo. Bueno, por supuesto, tenían la obligación de prender delincuentes, podían iniciar sumarios a los delincuentes que encontraban infraganti en un delito, y debían mantener, digamos, el orden en cada distrito de su jurisdicción. También mediar, digamos, en conflictos entre vecinos de la ciudad. En 1812, digamos, después de la Revolución, a estos alcaldes de barrio se les va a sumar otra función más, que va a ser la confección de padrones electorales, que eso lo vamos a ver con más profundidad en la clase que viene también. Los alcaldes de barrio en la ciudad de Santa Fe son dos. La ciudad de Santa Fe estaba dividida en dos barrios, norte y sur, y posteriormente esos dos barrios, norte y sur, se van a su vez a subdividir en dos y se van a formar 4 cuarteles con 4 alcaldes, cuatro cuarteles con su alcalde de barrio respectivo en cada uno de los cuarteles. Bien, por último quería decir que después esta configuración de 4 cuarteles con 4 alcaldes de barrio no se va a sostener así durante todo el tiempo igual, sino que se va a volver a la reconfiguración anterior de 4 cuarteles, pero con 2 alcaldes de barrio. La función judicial de este oficio se va a ir desdibujando después, digamos, de la Revolución de Mayo, hacia 1820, porque van a empezar a circunscribir sus funciones estrictamente a lo que compete sobre la vigilancia y la garantía del orden público. Digamos, van a empezar de a poco, después de la Revolución, a recortar las funciones judiciales que tiene el alcalde de barrio para, digamos, limitar su función solo a la vigilancia y a ser un garante, digamos, del orden público. Un recorte de funciones que claramente va acercando este oficio a la imagen que nosotros tenemos de la policía, ¿no? Este recorte de funciones está más asociada a las funciones que en la actualidad tiene la policía en el ámbito urbano. Bien, mi compañera ahora les va a comentar un poco cuáles son no solamente las divisiones, nosotros vimos las divisiones jurisdiccionales que tienen que ver con la justicia
temporal, claro, con la justicia secular, pero también hay una configuración del territorio que tiene que ver con la justicia eclesiástica, y un poco esto es lo que vamos a ver con Paula y en este mapa. Exacto, porque cuando estamos pensando en la organización política de un territorio, no podemos olvidar que una pata constitutiva, digamos, de esa organización política pasaba por las instituciones eclesiásticas. Como les comentaba hace un rato, como nos estamos refiriendo a una sociedad preliberal, en la que la política no estaba separada de la religión, sino que este poder político jurisdiccional que venimos caracterizando desde el inicio de la clase tenía fundamentos religiosos, es decir, la legitimidad del orden social estaba dado por Dios. Y la pertenencia a la comunidad política derivaba de la adscripción a la religión, a la fe cristiana. Es decir, el ingreso a la comunidad política se daba con el bautismo, a través del bautismo. Por ejemplo, en el caso de los indígenas, aquellos que persistieron en el tiempo resistiendo la dominación de los europeos eran considerados como infieles y no eran considerados miembros de la monarquía, como sí lo eran aquellos que se avenían a aceptar el bautismo y que consideraban la vida en policía a partir de su incorporación a las reducciones indígenas. Ahora les vamos a comentar de qué se trataba. Entonces, la presencia eclesiástica es una parte constitutiva e instituyente de la vida urbana, colonial y de ese proceso del que venimos dando cuenta de europeización del espacio. No podemos pensar a las instituciones eclesiásticas solamente en su dimensión religiosa, es decir, de la administración de los sacramentos, sino que los curas párrocos, los que estaban al frente de un curato, que era, digamos, la unidad jurisdiccional eclesiástica menor, tenían funciones que trascendían la administración de los sacramentos. Es decir, que iban más allá de la cuestión religiosa y tenían competencias directamente sobre el gobierno del curato que tenían a su cargo. Por ejemplo, además de esto que decíamos, de las cuestiones relativas a su desempeño religioso, para este momento estaba a cargo de las instituciones eclesiásticas locales el registro de los nacimientos, de las defunciones y de los matrimonios, que son funciones que muy posteriormente van a asumir otras instituciones seculares creadas por los estados. Pero hasta avanzado el siglo XIX esto fue competencia de las instituciones eclesiásticas. Con lo cual, esto les daba una información de primera mano sobre el territorio y sobre la población, sobre todo que habitaba ese territorio, a la cual apelaban incluso los funcionarios monárquicos, digamos, los agentes seculares de la monarquía a la hora de tomar decisiones, porque esta información estaba en los registros de la parroquia. En este sentido, hay que considerar entonces que esa organización política secular, que estaba conformada por ciudades, por gobernaciones, por virreinatos, por reales audiencias, hay que sobreimprimirle las jurisdicciones eclesiásticas que estaban organizadas fundamentalmente en territorios diocesanos, es decir, en el gobierno de los obispados a cargo de un obispo y de un cabildo catedralicio, que era un cuerpo colegiado que también compartía la función con el obispo respecto del gobierno territorial. Y la unidad en la que se desempeñaban los curas era la parroquia o curato, que tenía jurisdicción también tanto urbana como podía haber curatos de campaña. En la Fundación de Santa Fe, en ese croquis, elaborado por Luis María Calvo a partir de las investigaciones de Zapata Goyán que veíamos, ahí está, gracias, que veíamos al comienzo, está representada la presencia de las instituciones eclesiásticas desde el momento de la fundación con la atribución de solares urbanos para la erección de iglesias y capillas. En un primer momento, las investigaciones de Miriam Moriconi dan cuenta de que en la ciudad de Santa Fe había 4 iglesias
divididas en 2 curatos, uno para los españoles y otro para los naturales, que era una forma de denominar a los indígenas. Y estos curas, párrocos, no solamente actuaban en términos religiosos, sino que también tenían funciones de justicia eclesiástica. Actuaban como jueces vicarios eclesiásticos y tenían competencia sobre una multiplicidad de materias que se superponían con la justicia ordinaria. Por ejemplo, tenían competencia en materias reguladas por el derecho canónico, en todo lo referente a los vínculos matrimoniales, a la desvinculación de los cónyuges, sobre los casos de amancebamiento, es decir, de concubinato sin haber mediado el matrimonio. Hay que tener presente que para esta sociedad existe un límite muy difuso entre lo que era considerado delito y lo que es considerado pecado. Por eso podían tener competencia en este tipo de conflictividad también los párrocos. Y en todo caso hay que tener muy presente que tenían a su cargo, digamos, el gobierno de las almas, con lo cual entra también en este ámbito eclesiástico lo que hace a la regulación de la moralidad y de lo que se denominaría el fuero interno de las personas. Pero lo incorporamos en este organigrama, digamos, político, porque muchas veces en esos amplios y vastos entornos rurales, el párroco de un oratorio, de una capilla, era la única autoridad visible para un conjunto poblacional volátil. Es decir, constituía un mediador, un referente de la comunidad. En esos lugares a los que todavía, por ejemplo, no llegaba el alcalde de la hermandad por las amplias distancias que debía cubrir, o si no, todavía no había algún pedáneo o comisionado designado de manera cercana. Ante la presencia de algún conflicto entre habitantes, se apelaba a la autoridad del cura local para que dirima esos conflictos. Y tenía potestades para resolver, para administrar justicia en esos casos. Por eso lo incorporamos, digamos, en este panorama que estamos dando. Y considerar también entonces que las jurisdicciones eclesiásticas se sobreimprimen, los obispados se sobreimprimen jurisdiccionalmente con las gobernaciones, las parroquias con las ciudades. Y a esto habría que sumar, pero no quiero tampoco entrar en más detalles para no complicar tanto este panorama, las jurisdicciones territoriales del clero regular, porque cuando hablamos de obispados y de párrocos nos estamos refiriendo al clero secular, pero también existían en el territorio miembros del clero regular, miembros de órdenes religiosas, como comentaba Celeste, preponderante de los jesuitas en este territorio, y esos estaban organizados de otra manera en provincias religiosas que también se superponían con todo lo que veníamos comentando. ¿Vos continuás con eso de la frontera, Celeste? ¿Querés que siga yo? No se escucha. No se escucha, señora. Perdón, había puesto en silencio y no me di cuenta, porque el PowerPoint me tapaba el micrófono. Digo, bueno, otro dispositivo que tenemos que pensar en este ordenamiento territorial son las comandancias, los fuertes y, como decía Paula, hay que pensar también en la función que este clero regular, es decir, los jesuitas, cumplieron en la organización de este espacio. La jurisdicción santafesina se constituyó en un espacio fronterizo múltiple, no solamente con los dominios portugueses de otra corona, sino también un espacio fronterizo en relación a estas poblaciones originarias, ¿no? Tenemos en este territorio al grupo charrúa, al oeste, a los grupos del Chaco en el norte, a los grupos calchaquíes en el oeste de lo que sería la ciudad de Santa Fe, y al sur los grupos pampa. Justamente debido a esta permanente inestabilidad de la frontera, a
a estas permanentes incursiones indígenas sobre los territorios de la jurisdicción santafesina, es que las autoridades comienzan a ensayar algunas soluciones, y en esto tiene mucho que ver justamente empezar a dotar de un nuevo equipamiento político al territorio para justamente solucionar este problema fronterizo, sobre todo teniendo en cuenta, como decíamos hace un rato, que, digamos, hay en el territorio, digamos, de la campaña santafesina, hay una incipiente expansión ganadera que va a tomar cada vez más fuerza a lo largo, digamos, del siglo XVIII. Estas soluciones o estas medidas tomadas por las autoridades santafesinas tienen que ver con dos decisiones. Por un lado, una medida relacionada a lo militar, y ahí es donde comienza, digamos, esta idea de erigir una línea de fuertes para contener el avance indígena sobre los territorios santafesinos, pero por otro lado hay otra medida que tiene más que ver con una cuestión religiosa y que persigue justamente la conversión de estos grupos a la fe católica. Una conversión que lo que hace es justamente obligar a estos indígenas, o por lo menos tratar de convencer a estos indígenas a vivir una vida cristiana a partir de las fundaciones de reducciones, doctrinas o misiones. Esta conflictividad indígena continúa y se incrementa, digamos, ya a mediados del siglo XVIII, y justamente la estrategia de reducción de estas comunidades tiene que ver con poner a estos grupos bajo una vida, digamos, bajo la policía, es decir, bajo la vida en policía, una vida en comunidad que suponía, digamos, la organización de un gobierno que en estas reducciones se va a formar a partir de un cabildo indígena, ¿no? Esto, fíjense que las reducciones intentan organizar a estos grupos indígenas, digamos, a semejanza de cómo se organiza, digamos, las ciudades españolas. Estas reducciones van a ser puestas en manos de los jesuitas hasta su expulsión, y van a ser la reducción de San Francisco, perdón, acá hay un mapita, a ver si... hay un montón de mapitas que no pasamos. Acá tienen un poco el resumen de cuáles van a ser las reducciones. La de San Francisco Javier, fundada en 1743 para el grupo de los Mocovíes, y así sucesivamente distintas reducciones para distintos grupos de aborígenes, unas reducciones que junto a los fuertes y fortines van a funcionar como justamente un muro de contención de estas poblaciones indígenas que intentan, digamos, entrar a la campaña, robar ganado, saquear la ciudad. Bueno, el robo de niños y mujeres también era algo habitual en estas entradas indígenas. Las reducciones se van... Me parece que alguien levantó la mano. Perdón, y yo, gracias, porque yo con el PowerPoint veo la mitad y... Claro, sí, por eso te digo. Sí, escucho. ¿Alguien levantó la mano? ¿No está? No. ¿No? Por lo menos acá en el chat no veo. Bueno, cualquier cosa, si se arrepiente y quiere preguntar, que interrumpa nomás, no hay ningún problema. A ver. Estas reducciones se van a ubicar sobre todo en el norte y el noreste. Ay, yo no puedo, esperen un poquito que voy a agrandar esto, a ver si puedo agrandar el PowerPoint. Ustedes pueden ver, porque
una serie de puntitos muy difíciles de poder ver. Acá. A ver si... No me responde. Bueno, bien. Son reducciones que se van a sentar, digamos, en el norte-noroeste, digamos, de las líneas de frontera de la ciudad de Santa Fe, y tienen, digamos, el objetivo de consolidar esta frontera, pero además de resguardar los puntos más distantes, digamos, de la jurisdicción santafesina. Y junto con estas reducciones van a empezar a erigirse fuertes que se van a ubicar, por ejemplo, en la línea, si alcanzo a ver, creo que por acá está Sunchales, si no me equivoco, desde Sunchales hasta San Javier, digamos, forman una línea acá, donde se van a establecer estos nuevos fuertes y las reducciones indígenas, ¿no? Además de los fuertes en el norte de Santa Fe, también se va a fundar el fuerte de Melincué en la frontera norte, también para frenar el avance de los grupos pampas. Pero, por otro lado, los fuertes también fueron un dispositivo que intentó, digamos, establecer a esta población flotante que veníamos hablando, estos migrantes de otras ciudades que hacen crecer esta población rural y, digamos, como una estrategia de poblamiento y de sostenimiento, sobre todo de esta línea de fuertes, lo que hacen los alcaldes de la hermandad es trasladar a estos considerados a veces vagos y mal entretenidos, trasladarlo en los alrededores de los fuertes para empezar a establecer asentamientos más estables. A ver si me olvido algo. Las fortificaciones son 5 y se establecen, como les decía, entre la línea de Sunchales y de San Javier. Y digo, estos fuertes, estas reducciones, estas nuevas designaciones de jueces para la campaña, todos estos dispositivos contribuyen justamente a la miniaturización del territorio, a estrechar las relaciones entre gobernantes y gobernados, a establecer, digamos, estos mojones de conquista o esta línea de frontera de la ciudad de Santa Fe respecto, por ejemplo, de los territorios ocupados por los indígenas. Pero sobre todo, todos estos dispositivos militares de las reducciones, de los fuertes y de las comandancias de fronteras tienen que ver con también un objetivo económico, que es resguardar justamente la campaña santafesina para poder proteger las estancias de cría de ganado y las tierras para el pastoreo de ese ganado. No sé, Pau, si vos querés cerrar con algo. No, que también el tema de la protección es de las vías de comunicación con, por ejemplo, Buenos Aires. Sí. Por las rutas comerciales, digamos. Perdón, algo que me olvidé y fundamental, que la creación de estos fuertes también requirió, digamos, de equipamiento en recursos humanos, digamos, es decir, en soldados, ¿no? Y ahí es donde se crea en 1724 el primer gobernador borbónico de la gobernación de Buenos Aires, crea un cuerpo militar llamado Compañía de Blandengues de la Frontera de Santa Fe, que justamente va a ser esta compañía militar la que se va a ir ubicando y reforzando, digamos, la dotación militar de estos nuevos fuertes. Una compañía de blandengues que además va a ser modelo, digamos, para posteriores creaciones de blandengues en otras partes del territorio, como por ejemplo la frontera de Buenos Aires. Bien. Bueno, nos quedó muy poco tiempo. Pero si pero tienen en este poquito consultas.
Eso, en este poquito tiempo, si hay alguna consulta que quieran hacer, algún comentario. No, los apabullamos. Los apabullamos con datos y conceptos. ¿Cuál le pasamos? Esta es la obsesión por querer, explicar Mucho en poco tiempo. todo lo más posible. Pero bueno, igual también quiero decir que por ahí sí, no sé, si después con la cabeza más fresca se ponen a revisar los apuntes y ahí en esa circunstancia surgen las preguntas, bueno, nosotras vamos a dar la clase que sigue, así que no hay ningún problema y pueden hacer las consultas que quieran, a lo mejor con la cabeza más fresca. Sí, también está habilitado el foro para la clase. Ajá, si sí. quieren dejar ahí, consulta, después lo revisamos y vamos respondiendo. Sí, sí, tal cual. Pueden usar el foro o bueno, o si prefieren hacerlo Sí, de manera así, bueno, presencial, virtual, no sé cómo decirle. Prometemos que tendríamos que ser más cortas para la próxima clase, así les damos más tiempo para preguntar cosas. Perfecto, sí. Bueno. No, si no hay ninguna intervención, dejamos aquí y nos encontramos en el jueves próximo. Muchas gracias a los comentarios. Bueno, muchas gracias María Paula, María Celeste, muy linda ponencia, excelente. Y bueno, queda abierta el debate o las inquietudes que tengan los cursantes para la próxima clase a través del foro, como canal de comunicación también es viable. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego, nos vemos.